Olvida todo lo que te han dicho sobre los malos espíritus. No son simples enemigos del más allá. Algunos nacen contigo, te acompañan y hasta pueden habitar dentro de ti. Abramos nuestra mente y permitamos que la energía fluya en este espacio de sabiduría. Hoy nos adentramos en una enseñanza fundamental dentro del universo yoruba afrocubano. Los Ayogun, esas fuerzas invisibles que representan el lado oscuro de la creación, las sombras que coexisten con la luz, el eco del caos que desafía al orden. Quienes siguen el camino de Ifá y la espiritualidad yoruba saben que el mundo no es solo un espacio físico, es también un campo energético en donde habitan entidades de todo tipo, unas para bendecirnos, otras para probarnos. Quédate hasta el final, porque lo que hoy aprenderás no solo te dará conocimiento, también puede darte protección. Y recuerda, si sientes que este mensaje puede ayudar a otros, compártelo. Eso es lo más importante. Ayudarnos unos a otros también es parte de la She. Antes de adentrarnos por completo en este sendero de sabiduría, quiero invitarte con humildad a que, al terminar este video, explores un contenido muy especial que he preparado con dedicación. En la descripción encontrarás el enlace a un video donde te presento el ebook El arte del Ebo. Allí explico con detalle su propósito, su contenido y hasta los beneficios que hemos incluido para facilitar su acceso. Es una guía pensada para quien desea profundizar de verdad en el conocimiento de los sacrificios, sus secretos, su poder y cómo usarlos correctamente para transformar tu camino. Te invito a verlo con calma. Ahí está todo explicado claro y sin misterios. En el principio, Olodumare creó el universo con una armonía perfecta, donde cada cosa tenía su reflejo y cada energía su contrario. Así nació la dualidad que sostiene toda existencia. En nuestra cosmovisión yoruba, el mundo se asemeja a una güira partida en dos mitades. En una reside la claridad, la bondad y la creación. En la otra, el misterio, la oscuridad y la destrucción. Ambas son necesarias, porque sin noche no habría amanecer, y sin prueba no habría crecimiento. En la mitad luminosa habitan las fuerzas benevolentes, los 400 más 1 orishas, espíritus que trabajan por el bien de la humanidad, inspirados por la voluntad divina de Olodumare. Son quienes guían, protegen, equilibran y enseñan. Pero en la otra mitad, en el reverso de esa misma creación, existen los 200 más 1 seres conocidos como Ayogun, las fuerzas que ejecutan el mal, los obstáculos, las enfermedades y los infortunios. No son simples enemigos del hombre, son entidades con propósito. Cada Ayogun representa un aspecto del desorden, del desequilibrio que amenaza con romper la armonía del cosmos. Ellos son los que ponen a prueba nuestra fe, nuestra fortaleza y nuestro conocimiento de Ifá, porque el mundo no es estático ni perfecto, es movimiento, es transformación constante, y así como nacen nuevas bendiciones, también surgen nuevos males. Cuando escuchamos que el panteón yoruba está formado por 400 más 1 orishas y 200 más 1 ayogun, ese más 1 no es un número, es un símbolo. Significa que la creación nunca se detiene, que siempre hay algo más, una nueva energía que puede manifestarse, lo desconocido, lo que está por venir. Ese más 1 nos recuerda que la vida es un río en movimiento, donde el She se renueva sin cesar. Y dentro de esa gran corriente cósmica, nosotros, los seres humanos, somos parte del equilibrio. También podemos ascender y convertirnos en orishas familiares, cuando nuestra energía trasciende y deja huellas luminosas en los que siguen nuestro camino. Por eso, cuando comprendemos la existencia de los Ayogun, no debemos temerles, sino entender su función. Ellos no son un castigo eterno, son el reflejo de nuestras faltas, los mensajeros del desequilibrio, los recordatorios de que la vida necesita balance. El peligro surge cuando nos alejamos del orden, cuando rompemos nuestros tabúes, cuando olvidamos nuestras promesas o descuidamos nuestros sacrificios. Es entonces cuando uno de esos Ayogun puede acercarse, enviado por mandato divino o, a veces, por el mismo orisha que busca corregirnos. Así, un mal no siempre proviene de fuera, a veces nace dentro de nosotros mismos, y es ahí donde el oráculo se convierte en nuestra brújula, el Ebo en nuestro escudo y la fe en nuestro fuego protector. Dicen los sabios de Ifá que cuando Olodumare permitió que existiera la oscuridad, no lo hizo como castigo, sino como equilibrio, y dentro de esa oscuridad
se mueven los Ayogun, enemigos invisibles del hombre, fuerzas antiguas que se alimentan del miedo, del desorden y del olvido espiritual. Entre todos ellos hay 8 guerreros principales, los más temidos, los que abren camino a los demás. Cada uno representa una energía destructiva, pero también un recordatorio del poder que tenemos para restaurar el orden. El primero de ellos es Iku, la muerte. No la entiendas solo como el fin del cuerpo, sino como el cierre de los ciclos, la transformación necesaria. Iku no tiene enemigos, porque actúa bajo orden directa de Olodumare. Nadie puede escapar de su llamado, pero podemos vivir de forma que, cuando llegue, encuentre nuestra alma en paz. Luego está Arun, la enfermedad. Ella se manifiesta en el cuerpo cuando el espíritu pierde su balance. Puede llegar por descuido, por tabú roto o por mandato del destino. Pero Ifá enseña que no toda enfermedad se cura con medicina. Hay males que solo se sanan con Ebbo porque su raíz es espiritual. El tercero es Ofo, la pérdida. Representa lo que nos arrebatan o lo que nosotros mismos dejamos escapar por falta de atención. Ofo enseña que todo lo que no cuidamos con gratitud se desvanece. Le sigue Egba, la parálisis, no solo la del cuerpo, también la del alma. Es esa fuerza que nos impide avanzar, que nos detiene frente a los cambios, que congela la voluntad. Para vencer a Egba debemos mover el Ashe, actuar, romper la inercia con fe y sacrificio. El quinto guerrero es Orán, el problema, la dificultad. Es el conflicto que se presenta para medir nuestra paciencia y sabiduría. Ifá enseña que Orán no destruye, sino que enseña. Nos recuerda que no todo obstáculo es enemigo. Algunos llegan para fortalecernos. Después viene Epe, la maldición, la palabra lanzada con odio, la energía negativa que viaja desde la lengua del otro hasta nuestro destino. Epe se combate con oración, con Ebbo y sobre todo con pureza de intención. Ninguna palabra maldita puede tocar a quien camina en justicia. El séptimo es Ewon, la prisión. No solo las rejas materiales, también las del pensamiento, las del alma encerrada en sus propios miedos. Ewon nos enseña que la libertad no siempre está afuera, sino dentro de quien logra dominar su espíritu. Y finalmente, ese, el resto de los males. Representa todo lo que no tiene nombre, pero que causa caos y desorden. Es el conjunto de fuerzas que completan el círculo oscuro del Ayogun. Estos 8 guerreros caminan entre los hombres, buscando grietas en nuestro destino. Pero el sabio que consulta, el que escucha a su orilla, el que cumple con su Ebbo y mantiene la pureza de su corazón, está protegido, porque el conocimiento, la obediencia y la fe son las armas más poderosas que puede tener un hijo de Ifá. Cada vez que la vida te ponga frente a una prueba, recuerda, quizá uno de estos Ayogun te está observando, no para destruirte, sino para recordarte que dentro de ti también habita la fuerza para vencerlos. Cuando los Ayogun se manifiestan, no lo hacen por casualidad. Surgen cuando la armonía se rompe, cuando el ser humano se aleja de su destino, o cuando ha dejado de cumplir con lo que prometió ante su Ori. Por eso, la sabiduría de Ifá nos enseña que el único modo de equilibrar esas fuerzas es a través del sacrificio, la oración y la obediencia espiritual. El Ebbo no es solo una ofrenda para resolver un problema, es una conversación profunda con el universo, un acto de humildad que restablece el orden perdido. Cada vez que cumplimos con un Ebbo, abrimos una puerta hacia la sanación, no solo física, sino también espiritual. Los oráculos son quienes determinan qué tipo de sacrificio o herramienta debe emplearse para combatir a un Ayogun. No todos se vencen del mismo modo, porque cada uno se alimenta de una energía distinta. Hay Ayogun que se disuelven con rogaciones, otros que exigen ofrendas de agradecimiento y algunos que solo se retiran cuando el corazón del hombre ha cambiado de verdad. Dentro de nuestra tradición afrocubana, existen también otras herramientas de protección y equilibrio, poderosas como las palabras mismas. Entre ellas encontramos el Madaricán, que actúa como protección contra medicinas o hechizos malignos, el Epe, que en este contexto representa las fórmulas orales que neutralizan la maldición, el Ashe o Afosé, polvos rituales preparados con rezos y encantamientos, y el Agbo Aboyún, un resguardo que protege a las mujeres embarazadas desde la concepción hasta el alumbramiento. Los ancianos, guardianes de la sabiduría, también utilizan el Sakba Dewe o Aji Dewe, un amuleto que conserva la fuerza vital y evita que la salud se deteriore con los años. En nuestra práctica afrocubana, estos resguardos se conocen como Inshi o Sain, preparaciones de poder que concentran el Ashe de las hierbas, los rezos y los espíritus aliados de la naturaleza.
Cada una de estas herramientas lleva en su interior un pequeño sacrificio, un intercambio de energía entre el mundo visible y el invisible. Por eso se dice que son medicinas yoruba, porque no solo curan el cuerpo o la mente, sino que restauran el equilibrio entre el hombre y su destino. Los cantos, los rezos, los encantamientos y los secretos orales son tan importantes como cualquier otro elemento físico. La palabra, cuando se pronuncia con fe y respeto, tiene el mismo poder que el hierro de Ogún o el fuego de Shango. Por eso, cuando te sientas acosado por los males, no caigas en la desesperación ni en la duda. Acude a tu orisha, consulta con Ifá, realiza tu ebbo y mantén tu corazón limpio. No hay Ayogún que pueda derrotar a quien camina en obediencia, porque el poder de los sacrificios no está en lo que se entrega, sino en la intención con que se hace. En la religión afrocubana, el concepto de Ogún, la hechicería, se reconoce como un Ayogún, una energía oscura, un osobo que trae desequilibrio, enfermedad y confusión. Es decir, la hechicería forma parte de las fuerzas destructivas que amenazan la armonía. Por eso, quien trabaja con Ogún sin permiso de la luz, está invocando a los Ayogún para que actúen a través de él. Sin embargo, en la tradición yoruba de Nigeria, esta concepción cambia. Allí, la dueña y esencia de la hechicería no se llama Ogún, sino Iyami Osoronga, cuyo nombre significa mi madre hechicera. Iyami no es una figura simbólica, es una entidad real, poderosa y temida, guardiana de los misterios femeninos y dueña del poder oculto de la sangre y la creación. El culto a Iyami Osoronga es exclusivo y secreto. En África, solo los babalawos tradicionales atienden su energía en lugares específicos de la naturaleza, nunca dentro de una casa ni en atributos materiales. No es una orisha del panteón, no se le rinde culto doméstico, ni se le entregan collares ni atributos. Por eso, cuando hoy en día escuches a alguien decir que puede venderte una figura o un atributo de Iyami Osoronga, debes saber que eso no existe. No forma parte de la religión afrocubana ni del corpus de Ifá. En nuestra práctica, Ogún es una fuerza que debemos vencer, no una deidad que se adore. El culto de Iyami Osoronga, en su origen, está ligado al mal por elección. Los antiguos relatos cuentan que sus sacerdotisas medían su poder por la sangre ofrecida, por el dolor que causaban. No era un culto de bendición, sino de dominio y destrucción. Y aunque su fuerza es reconocida, no se busca su favor, sino su distancia. En nuestra tierra, en América, ese culto nunca llegó. No se conoció, no se practicó y no se transmitió por los linajes afrocubanos. Forzar su inclusión es como invocar una energía ajena al destino de nuestro lado del océano. Ifá enseña que no debemos aplacar lo que no pertenece a nuestro camino. Si una deidad o fuerza no llegó hasta nosotros, es porque no debía hacerlo. Olodumare no se equivoca. Cada cultura heredó los orichas y espíritus que necesitaba para mantener su equilibrio. No hay necesidad de importar deidades que no fueron traídas por los ancestros. Traer a Iyami Osoronga a nuestras prácticas sería como querer usar un abrigo de piel en un país tropical, inútil y peligroso. No todo lo que existe en África debe existir aquí. Nuestra herencia ya está completa, y nuestro Axé ya fue bendecido por los espíritus que nos acompañan desde que nuestros mayores pisaron esta tierra. Así que no te dejes engañar por lo que hoy se vende como novedad o moda espiritual. La sabiduría yoruba no necesita adornos ni añadidos. Su fuerza está en su raíz. Recuerda, Ogún es una manifestación de desequilibrio, un Ayogún que debemos vencer con ebbo, con oración, con conocimiento y con pureza. Iyami Osoronga, en cambio, pertenece a un culto que no es nuestro, que no camina con los hijos de Cuba ni con los descendientes de la diáspora. El verdadero hijo de Ifá no busca dominar con la oscuridad, sino comprenderla para mantenerla a raya. Dentro del orden divino establecido por Olodumare, nada existe sin propósito. Incluso los obstáculos y los infortunios tienen su lugar en el tejido sagrado del universo. En nuestra tradición afrocubana, reconocemos estas energías como Diloná, los obstáculos, y Akanti, los infortunios. Ambos se manifiestan como Ayogún, fuerzas que se interponen en el camino del hombre cuando hay desvío o desobediencia. Sin embargo, en la tradición yoruba de Nigeria, estas energías no son simples males, sino deidades con función específica. El obstáculo tiene nombre y rostro, el Enini, y su esposa es Yemuo, el infortunio. Aunque sus acciones parezcan negativas, en realidad son guardianes del equilibrio. Ellos cuidan la bóveda de los tesoros de Olodumare y solo permiten el acceso a quien está preparado espiritualmente. Por eso se dice que el Enini no castiga, sino que prueba. Es él quien coloca una piedra en el camino para que el hombre aprenda a mirar hacia adentro. Yeyemuo, por su parte, representa las pérdidas, los reveses,
los giros inesperados que parecen castigarnos, pero en realidad buscan despertarnos. Ambos trabajan juntos, ejecutando las órdenes divinas que aseguran que el ser humano mantenga su evolución espiritual. Aunque estas deidades son reconocidas en África, no tienen culto establecido dentro del Ifá afrocubano, no hay atributos ni herramientas dedicadas a ellos, porque su atención solo se realiza en lugares naturales, bajo los rituales específicos del babalao tradicional nigeriano. En Cuba, sus funciones fueron transferidas, en parte, a Elegua, el dueño de los caminos y de las encrucijadas. Así, lo que para los Yoruba es el Enini y Yeyemuwo, para nosotros se refleja en la energía de Elegua, cuando decide cerrar los caminos, cuando pone pruebas para que aprendamos a agradecer y corregir. Elegua hereda esa función de guardianía, porque en su poder está abrir o cerrar los portales del destino. Por eso, cuando sientas que tus caminos están cerrados, no pienses enseguida en maldad o en castigo. A veces, el cierre es una advertencia, un aviso de que algo no está alineado con tu ori, de que tu energía se ha desviado. El Enini, Yeyemuwo o Elegua actúan entonces como maestros silenciosos, recordándonos que no hay prosperidad sin disciplina, ni evolución sin humildad. Los sabios de Ifá enseñan que el hombre no debe maldecir sus obstáculos, debe agradecerlos, porque cada piedra que encuentra en el camino puede ser el escalón que lo acerque a su destino. Cuando aprendes a ver con los ojos del espíritu, entiendes que nada ocurre para destruirte, sino para transformarte. Por eso, ante el obstáculo o el infortunio, tu mejor arma es el equilibrio interior. Acude al oráculo, consulta a tus guías, realiza tus ebbo con fe y deja que el tiempo sagrado ponga cada cosa en su lugar. El Enini y Yeyemuwo no castigan a quien camina con conciencia, solo corrigen a quien olvida el camino de la verdad. En el tejido invisible del destino, cada ser humano llega al mundo con un tiempo de vida ya escrito por Olodumare. Ese tiempo es sagrado y ninguna fuerza, por poderosa que sea, puede extenderlo. Solo puede acortarse, jamás prolongarse. Así lo enseña Ifá, y así lo confirman los sabios desde los orígenes de la creación. Iku, la muerte, no es enemiga del hombre, es una mensajera del cielo, encargada de cumplir los designios que Olodumare determina. Cuando el ciclo de un ser humano se ha cumplido, Iku acude con respeto a recoger su espíritu, y ningún babalawo, olorisha ni santo puede detenerla. Interferir en esa orden divina es tentar el equilibrio del universo. Quien intente oponerse a lo que ya fue decretado, corre el riesgo de sufrir lo que en Ifá se llama un cambio de cabeza, cuando el enfermo vive y el que intenta salvarlo muere. Por eso se dice que el sabio no desafía a Iku, sino que honra su papel dentro del orden divino. Muchas veces, cuando los males nos rodean, creemos que son los Ayogun quienes nos atacan, pero no siempre es así. A veces es el propio Orisha quien nos corrige, o el Egun quien reclama una promesa olvidada. Por eso, antes de culpar a la oscuridad, hay que mirar hacia adentro y reconocer si hemos roto nuestro Seewó o descuidado nuestros compromisos. Y aún así, cuando todo parece estar en calma, muchos preguntan, ¿por qué me hacen daño si yo no molesto a nadie? Esa pregunta nace del alma inocente, pero no del alma sabia, porque Ifá enseña que el simple hecho de brillar ya genera sombras, decía Maquiavelo, y los antiguos lo sabían bien. El progreso de unos es el mal de otros. Si tienes un buen trabajo, eres el obstáculo de quien lo desea. Si tienes una pareja fiel, eres la piedra en el camino de quien la codicia. Si tu vida florece, te conviertes en espejo de la frustración ajena. Y así nace la envidia, hija de la codicia, madre de muchos males. La envidia es una forma silenciosa de Ogú, una hechicería del pensamiento. No necesita velas ni altares. Basta con la mirada torcida, con la palabra malintencionada, con el deseo de ver caer a otro. Por eso, el hijo de Ifá debe aprender a protegerse no solo del enemigo visible, sino también del pensamiento ajeno. El conocimiento, la oración y la humildad son escudos más fuertes que cualquier amuleto, porque quien camina con el corazón limpio, aunque tropiece, nunca cae del todo. Recuerda, la maldad no tiene amigos, no obedece a nadie. Es una energía que se alimenta de la debilidad, del ego y del descuido espiritual. El que cree que está a salvo solo porque no hace daño a nadie, vive dormido. En este mundo, el equilibrio no se logra con pasividad, sino con conciencia. Camina con tu ori elevado, cumple tus ebbo, honra a tus egun y mantén tu fe firme. No temas a Iku ni a los Ayogun, respétalos, reconócelos y aprende de ellos. Cada experiencia, buena o mala,
te acerca a tu verdadero destino, porque el propósito de la vida no es evitar la oscuridad, es aprender a encender la luz dentro de ella. En el universo Yoruba existen espíritus tan antiguos como el propio tiempo. Algunos descienden al mundo con un propósito que parece incompleto, un pacto firmado en el cielo antes de nacer. A estos seres se les conoce como Abiku, y su nombre significa nacido para morir nuevamente. Los Abiku pertenecen a una sociedad invisible llamada Egbe-Orun. La hermandad celestial viven entre los árboles sagrados de Iroko y del higo blanco, donde los espíritus juegan, cantan y deciden los destinos. Antes de venir al mundo, prometen a sus compañeros regresar pronto, dejando a medio camino la vida terrenal. Por eso, muchos Abiku mueren siendo niños, aunque Ifá enseña que también puede haber Abiku adultos. Estos seres no son demonios, pero su vínculo con el cielo los arrastra constantemente hacia el otro lado. Nacen, mueren y vuelven a nacer en el mismo linaje familiar una y otra vez, dejando a los padres con la tristeza de una pérdida repetida. A veces el alma del Abiku se aferra al vientre de la madre y su regreso trae enfermedad, dolor o desasosiego. Para los Yoruba, los Abiku habitan entre dos mundos. No son completamente humanos ni completamente espíritus. Son almas que aún no han elegido quedarse. Por eso, los babalawos realizan rituales especiales para romper el pacto que los mantiene atados a sus compañeros celestiales. Ifá enseña que, cuando se logra hacerles olvidar su promesa, el Abiku puede vivir una vida plena en la tierra. Existen signos de Ifá, llamados Odu, que relatan historias de Abiku famosos y los sacrificios que lograron retenerlos en el mundo. En esos relatos se habla de ofrendas, baños, cantos y encantamientos sagrados, pero sobre todo se habla del poder del amor, porque el cariño y la atención constante de los padres fortalecen el vínculo del niño con la vida. Los Abiku suelen ser bellos, inteligentes y de espíritu inquieto. A veces cargan una tristeza inexplicable, como si recordaran algo que los demás no pueden ver. Por eso, en África se realizan fiestas especiales llamadas Sara, donde se invoca la benevolencia de las deidades y se ofrece comida en honor a los Abiku y a sus compañeros del bosque. Se les da frijol de garita, aceite de palma, dulces y golosinas, para mantener su alegría y convencerlos de quedarse. Sin embargo, cuando el lazo con el cielo es muy fuerte, ni siquiera los rituales más poderosos pueden retenerlos. En esos casos, la tradición dicta marcar su cuerpo con señales protectoras para que los espíritus del Egbe-Orun no los reconozcan y los dejen vivir. En ocasiones, los cuerpos de los Abiku que mueren se marcan o se mutilan ligeramente, no por crueldad, sino como acto simbólico de desprendimiento. Se cree que así perderán su atractivo para los espíritus del bosque y romperán el ciclo del regreso. Ifá enseña que contra los Abiku no hay remedios absolutos, solo equilibrio, amor y vigilancia espiritual. Ellos no son enemigos, son almas confundidas entre el deber del cielo y el deseo de la tierra. Cuando un Abiku decide quedarse, lo hace porque ha encontrado razones para amar, raíces que lo atan al mundo o promesas que desea cumplir. Por eso, cada vez que veas a un niño de mirada profunda, de espíritu inquieto y destino frágil, recuerda que tal vez en sus ojos habita la memoria de otra vida. Cuídalo con ternura, protégelo con rezos y si sospechas su naturaleza, consulta con Ifá, porque solo la sabiduría puede enseñar a un espíritu errante que vale la pena quedarse. Hemos recorrido juntos los senderos del misterio, desde la dualidad del universo hasta las fuerzas oscuras que desafían nuestra fe. Hemos comprendido que los Ayogun no son enemigos ajenos, sino reflejos del desorden interior, maestros ocultos que nos invitan a despertar. Ifá nos enseña que todo mal puede convertirse en sabiduría, que incluso la sombra es parte del camino hacia la luz. Por eso no temamos al dolor, ni a las pruebas, ni a la pérdida. Cada experiencia, por difícil que parezca, está colocada en nuestra vida para revelarnos una verdad más alta. El que conoce la raíz del mal puede transformarlo en fuerza. El que honra su cebo, cumple con sus promesas y mantiene su ori alineado, jamás será vencido. Porque el Ashe de la obediencia disuelve cualquier oscuridad. Antes de despedirnos, quiero invitarte con todo respeto a que continúes explorando este conocimiento. He preparado un video especial donde profundizo en el misterio de los Abiku y los Emere, esas almas que caminan entre la vida y el cielo. Te dejo el enlace recomendado aquí mismo, para que puedas comprender más a fondo este tema y las formas de atender su energía. Míralo con calma, con el corazón abierto, porque allí encontrarás enseñanzas que solo el silencio del espíritu puede revelar. Y recuerda siempre lo que dice Ifá:
La oscuridad no se vence con miedo, se vence con entendimiento. Que tu luz nunca se apague, que tu camino esté protegido por tus orillas y que tus pasos siempre sigan el ritmo del tambor divino. Recuerden que soy su hermano de siempre, Ofun Oshe, Iború, Iboyá, Iboshishe,